Ok. Bueno, nosotros tenemos... ¿cuánto tiempo? 45 minutos. 45. No, pero esta clase es bien perfecta. Lo bueno que a mí me han tocado clases fáciles porque estos fármacos son poquitos para aprender. Así que el día de hoy nos toca revisar la clase de los fármacos anestésicos locales. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un anestésico y un analgésico? Porque ustedes verán, no sé si vieron o verán fármacos analgésicos, como por ejemplo el diclofenaco, el paracetamol, el meloxicam, o fármacos analgésicos más potentes como la morfina, la oxicodona, el fentanilo, que está bien famosa hoy en día. Esos son fármacos analgésicos. Hoy veremos fármacos anestésicos. ¿Cuál es la diferencia? De ustedes. Los anestésicos. Sí, efectivamente eso puede ser una diferencia en que la compañera señala que los analgésicos tienen un efecto más restringido y los anestésicos un efecto más generalizado. Esa es una realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy al dentista y me van a hacer una limpieza o extraer una muela? ¿Qué me colocan? ¿Un analgésico o un anestésico? Un anestésico, porque el analgésico me va a disminuir el dolor posterior. O sea, me trae la muela y después me dan un Nerval, un diclofenac o un ibuprofeno, porque el efecto no es preventivo, sino posterior. En cambio, los anestésicos me permiten, o le permiten al cirujano o al dentista realizar ciertos procedimientos para disminuir el dolor. De hecho, sin ellos no podrían producirse estos procedimientos. Esto es lo que veremos hoy en esta clase, por qué estos fármacos nos permiten realizar estos procedimientos. Ahora, voy a... Ahora, otra pregunta. ¿Por qué o cuál es la diferencia entre un anestésico local y un anestésico general? Y ahí está lo que decía la compañera. Porque nosotros vamos a ver hoy la clase de anestésicos locales, es decir, que actúan en ciertas zonas. Tenemos los anestésicos generales, como por ejemplo los que en algún momento se han sometido a alguna cirugía, los que colocan con la mascarilla, por ejemplo el alodano o el sevoflurano, que son gases anestésicos que lo que hacen es reducir toda la actividad en forma general, todo el cerebro se apaga. Y de hecho, mientras más dosis se administre, más se apaga el cerebro hasta que llegamos a la disminución máxima, que es la muerte del paciente. Y eso genera colapso circulatorio, colapso respiratorio. En cambio, estos fármacos, que son anestésicos locales, solo actúan en cierta zona del cerebro o en ciertas zonas neuronales y nos permiten realizar ciertas maniobras manteniendo la conciencia. Y eso es lo que nos permite la diferencia sustancial de estos fármacos. No sé qué le pasa. Bueno, voy a hacerlo así manualmente porque si no vamos a estar hasta las 12. Entonces, ¿cómo se transmite el dolor? Nosotros tenemos acá alguna lesión de tipo física, por ejemplo una quemadura o una lesión, un corte, un golpe, o alguna lesión química, por ejemplo una infección, que las bacterias, virus liberan ciertas moléculas que generan la activación de estas neuronas especializadas denominadas nociceptores. Estos nociceptores son neuronas que detectan ciertos tipos de moléculas, por ejemplo creatinina, endotelina 1 o prostaglandina. Y ahí verán ustedes ya, no sé si vieron los AINES,
antiinflamatorios no esteroidales que reducen la expresión de prostaglandines. Y por tanto los AINES solo reducen esto y tienen todos los otros factores que pueden influir en la inflamación y en la anestesia. Acaban de ver los antiinflamatorios, que son más potentes que los AINES porque reducen la expresión o la síntesis de todas estas moléculas. Ahora bien, la activación de este nociceptor genera la activación de la neurona que lleva la señal hacia el cerebro para determinar el dolor. Los analgésicos actúan acá como los AINES o donde se unen el nociceptor con la neurona que lleva la señal hacia el cerebro. Ahí es donde actúan los opioides, como la morfina o el fentanilo. Entonces estos fármacos que vamos a ver hoy actúan en la transmisión del dolor o la transmisión de la nocicepción. Entonces, importante también que recuerden, en el nervio tenemos varios tipos de neuronas y estas fibras A o fibras C, que son las más pequeñas, son las más especializadas en transmitir el dolor. También la temperatura y otros tipos de señales. El canal de sodio, que ustedes ven acá, es una proteína muy grande que es la encargada de la transmisión o el intercambio de iones, en este caso del sodio. El sodio se encuentra en altas concentraciones fuera de la neurona y el sodio es muy importante para cuando la neurona se activa, por ejemplo por calor, por frío o por alguna molécula, genera la apertura de estos canales para la entrada masiva de iones sodio. Y eso genera la despolarización de la neurona y la activación de la neurona para la transmisión de la señal, en este caso una señal dolorosa. Entonces es aquí, en este canal, donde actúan los fármacos que veremos a continuación, los anestésicos locales, lidocaína, mepivacaína o bupivacaína, son fármacos que actúan en este canal. A todo esto, ¿cuál es el primer fármaco anestésico local que se utilizó? ¿Cuál creen ustedes? Tenemos la lidocaína, mepivacaína o bupivacaína. ¿Qué nombre les suena a ese? ¿Lidocaína? La cocaína. La cocaína es un fármaco, una molécula que se extrae de una hoja, del eritroxilo-coca. Esa molécula se utilizó al principio, se extraía y se instilaba en los ojos para generar anestesia y poder realizar maniobras oculares. ¿Cómo se prueba en las películas la cocaína cuando está buena? Con la lengua. La extraen y se la colocan en la lengua. ¿Qué creen que le genera en la lengua? No creo, lo sé. Es como colocarse lidocaína o la misma anestesia que nos inyectan los dentistas. En las encías. Es el primer anestésico local que se utilizó en la medicina. La cocaína. El cigarro. Sin embargo, la cocaína tiene muchos otros efectos que ya conocemos, efectos simpáticos, que son inhibir la recaptación de norepinefrina con taquicardia, hipertensión y adicción. Por eso ya no se utiliza más. Pero de esa molécula aparecieron las nuevas que son las que se utilizan. Entonces ustedes recordarán que sí, cuando tenemos una neurona inactiva, está con un potencial más o menos menos 70, menos 90 voltios. Y cuando se detecta alguna señal, por ejemplo, alguna señal dolorosa, esto genera la apertura de los canales de sodio para la masiva despolarización de la neurona. Eso genera la activación. Es decir, esta diapositiva es para que ustedes vean y recuerden que el canal de sodio es clave para la activación neuronal. Es decir, cualquier molécula que bloquee el sodio generará una disminución de la activación neuronal y por tanto generará un efecto dependiendo de dónde actúe. En este caso, un efecto anestésico. Entonces, cuando ustedes tienen una neurona y tenemos un umbral para la activación de la neurona, cuando una señal, ya sea A o B, son pequeñas, por ejemplo, cuando uno se toca la piel, que genera una sensación de tacto solamente, pero no dolor.
porque estos nociceptores tienen un umbral distinto y por tanto no alcanzan a activar esta señal. ¿Qué es lo que hacen las prostaglandinas que ustedes vieron en la inflamación? Reducen este umbral. Este umbral baja por acá. Entonces, cuando yo tengo una inflamación de tobillo o un dolor de muela, ¿cuándo me duele? Si ustedes se tocan, lo que no debería generar dolor, genera un dolor drástico. Por ejemplo, si a mí se me inflama el tobillo, yo me toco y duele mucho. ¿Y por qué duele? Porque este umbral desciende y el nociceptor puede ser activado. Entonces se requiere que los canales de sodio alcancen cierto umbral de activación para gatillar las señales y los potenciales para generar el dolor. Entonces, si nosotros disminuimos este umbral o evitamos la activación de este canal de sodio, se reduce la activación y por tanto el dolor y generamos anestesia. Ahí aparecen los fármacos anestésicos locales que tienen esta estructura, como ven, toda estructura básica. Tiene un grupo aromático y un grupo y un enlace asociado a una amina. Este enlace puede ser un éster, como en la tetracaína, que veremos, o una amida, como la lidocaína. Esta es la estructura básica de estos fármacos. Estos fármacos, los anestésicos locales, obviamente se administran fuera de la célula. Este es el ambiente extracelular y como son moléculas con carga iónica, requieren estar en un estado neutro para poder atravesar la barrera, la membrana plasmática de la neurona y desde el interior unirse al canal y de esa manera bloquear la entrada de sodio. Y por tanto estos fármacos lo que hacen es bloquear el canal y cuando este canal se abre se pierde o se evita la entrada de los iones sodio y de esa manera se reduce, como ya les comenté, el potencial y por tanto la capacidad de transmitir la señal. Entonces lo que hacen estos fármacos, su blanco farmacológico es el canal de sodio activado por voltaje y por tanto a medida que va aumentándose la concentración se van inhibiendo todos los canales del sodio generando un efecto anestésico. Acá se observa en esta imagen cómo la lidocaína se une a los canales de sodio en sus subunidades alfa para generar este efecto de bloqueo a nivel del poro. Por tanto, acá en celeste se ubican los cambios conformacionales que generan el cierre de este poro y por tanto el sodio no puede ingresar y se genera una pérdida en la señalización del nociceptor. También es importante que ustedes tengan esto en consideración. Un canal de sodio se puede encontrar en 3 estados. Un estado en reposo, que es lo que está acá, es decir, esperando ser activado. Cuando detecta un cambio de voltaje, este canal de sodio se abre y por tanto permite la entrada de los iones y posteriormente adquiere un estado inactivado o refractario. Es decir, cuando está en esta condición, el canal de sodio no puede ser activado por ningún voltaje y por tanto mantiene un estado que se denomina estado inactivo o estado refractario. Para ello, esta parte de acá del canal se cierra como una compuerta y genera el cierre del canal. ¿Por qué esto es importante? Porque los fármacos anestésicos locales, como la lidocaína, tienen una afinidad muy alta por su estado abierto y por el estado inactivo, y muy baja por el estado en reposo. ¿Por qué creen que eso es importante? Porque la lidocaína solo se une cuando el receptor está activado o está inactivado, es decir, en estas dos partes finales, y no se une cuando está en reposo. Porque cuando está en reposo y se genere como lo que no vaya a abrir, se va a abrir. Entonces no. Cuando está en cambio, cuando está activado, que tenga una señal, no se va a abrir.
Efectivamente, es decir, ¿qué pasa si el fármaco se uniera a todos los, a la conformación en reposo? ¿Qué selectividad tendría? Se uniría a todas las neuronas y por tanto no tendría un efecto anestésico, sino un depresor general. Por tanto, ¿cuánto creen ustedes que el receptor pasa del estado en reposo al estado activo más veces? ¿O cuándo, en otras palabras, en qué momento el receptor se encuentra más tiempo en este estado, abierto y en reposo? Cuando se activa muchas veces. ¿Y cuándo el receptor se está activando o este canal se está activando más veces? Cuando hay mucha señal, es decir, cuando hay dolor. Entonces los anestésicos locales se unen al receptor, al canal, cuando está más veces activado. Eso se denomina dependencia del uso. Cuando lean en algún momento fármacos que dependen del uso, significa en palabras simples que mientras más se use ese canal, el fármaco más lo va a inhibir. Y por tanto, eso genera la selectividad. Por tanto, de otra manera, el fármaco inhibiría todas las neuronas y por tanto no podríamos respirar, no podríamos regular la función cardíaca. ¿Qué otros fármacos actúan de esta manera? Y se unen a los canales de sodio. Los anticonvulsivantes. Los fármacos que se unen y reducen las convulsiones también se unen a la zona activa. Y por tanto se unen donde haya más convulsiones, por tanto haya más actividad del receptor. O también los fármacos antiarrítmicos, que se usan en las arritmias cardíacas porque en la arritmia es cuando el canal está más activo. Entonces, como ven en la parte superior, es cuando el canal está en reposo. Hay un cambio de voltaje. Este cambio de voltaje lo puede generar el calor, por ejemplo, que alguien se queme, el frío, una toxina de una bacteria. Cualquier cosa genere un cambio en el ambiente, que genere un cambio de voltaje en la membrana, que lo detecta el canal de sodio y se abre. Al abrirse el canal de sodio, este genera la entrada del sodio y genera la despolarización de toda la neurona. Y finalmente, en un milisegundo después, este canal se cierra y queda en un estado inactivo. Posteriormente, con el tiempo, cuando el voltaje, ¿qué pasa cuando entra el sodio? ¿Qué sucede después? En la repolarización se abren canales de potasio. El potasio sale, eso cae el voltaje nuevamente y eso permite que el canal vuelva a adquirir su estado de reposo para volver a activarse. Esto en un ambiente inflamatorio, en un estado doloroso, se genera muchas veces y muy rápido. Por tanto, como ven en la parte inferior, el fármaco se une, el anestésico local, a este estado de apertura, por tanto no puede entrar sodio por el estado inactivo. Y el receptor se queda, el canal, perdón, mucho más tiempo en este estado y le cuesta llegar a su estado de reposo. Por tanto, el canal está menos disponible para ser activado y por tanto genera un efecto anestésico. Esto todavía no se comprende del todo en la parte farmacológica, pero como ven acá, en esta tablita tenemos distintos tipos de neuronas periféricas y acá tenemos la sensibilidad que tienen los fármacos respecto a esas neuronas. Mientras más cruces, más sensible es esa neurona por el fármaco. Y como ven acá, yo les comenté, las fibras A delta y C son las más sensibles y por tanto son más propensas a tener un efecto o más propensas a generar un bloqueo. Aún no se sabe por qué. ¿Qué tienen en común estas neuronas que son de un diámetro más pequeño? Es decir, se cree que mientras más grande el diámetro de la neurona, es más difícil su inhibición. Y por ejemplo, neuronas motoras o neuronas que regulan la función autonómica son menos propensas a la inhibición. Y eso es importante porque cuando nos inyectan anestesia, ¿qué sucede primero? Se adormece, pero también perdemos tacto. La gente no siente. Y es porque también se están durmiendo o anestesiando,
las neuronas que sentimos el tacto y la temperatura. Pero las neuronas más respetadas son las motoras. Y uno igual puede mover el labio, puede mover, pero cuando el anestesista o uno se queja más y le inyectan más, ¿qué sucede? ¿Han visto el video de la niña que no puede, que se va a pichilén? ¿Qué le pasa? No puede, se le cae el párpado. Y eso es porque el anestésico local está en alta concentración y no solo inhibe la función dolorosa, sino también motora. Y por tanto se pierde la capacidad de moverse. Entonces las neuronas tienen un efecto más, los fármacos, reducir la actividad sensitiva y posteriormente motora. Eso también es importante en la parte de la obstetricia, porque las mujeres cuando están en parto le inyectan un anestésico local por vía epidural. Y lo que hace es reducir la sensibilidad, es decir, el dolor del parto, pero mantiene la capacidad de pujar. Porque si no, de otra manera, si le agregaran, por ejemplo, un anestésico general, se inhibe todo. Y por tanto, la mujer sí, no siente dolor, pero tampoco podría pujar. ¿Sí? Profe, ¿eso es solo dependiente de la dosis o también depende del tipo de anestésico? No, depende solo de la dosis. Estos fármacos, como veremos en la próxima diapositiva, solo tienen diferencias en la duración del efecto. Pero su efecto farmacodinámico, es decir, dónde actúan y qué es lo que hacen, es lo mismo. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo del uso. Estos son veces que se activa una neurona. Y mientras más arriba, o digamos mientras más abajo, mayor es la activación neuronal. Cuando se hace un pulso neuronal por segundo, la activación es máxima. Pero vean cuando hay 25 pulsos por segundo, es decir, la neurona está más activa, como por ejemplo en un estado doloroso, la inhibición es mayor. Este efecto es de transmisión de sodio. Y por tanto, un pulso genera una transmisión completa, pero mientras más pulsos haya en esa neurona, mayor va a ser el efecto anestésico. Eso se llama dependencia del pulso. O sea, según yo, son igual deficientes en cualquier situación. La gran diferencia es que si tienen más dolor, existen más analgésicos. Eso se debe al... Bueno, depende del dolor, sí, pero el dolor se... De hecho, no sé si a alguien le dolió una muela, porque a mí sí. Cuando uno le duele mucho y se aprieta, es como que hay como una anestesia un poco leve, pero se produce. Y eso es porque estos receptores, estos canales, se desensibilizan rápidamente. Por lo tanto, sí. Bueno, los principales fármacos, quizá ustedes habrán escuchado algunos, son, y podemos dividirlo en de tipo amida, donde la más importante es la lidocaína, la bupivacaína y la ropivacaína. Estas tres son las que se utilizan. Y ésteres, como ven, este es un grupo amida, acá está, y el grupo éster, donde se utiliza la tetracaína. ¿Por qué han dejado de utilizarse los grupos ésteres? Porque el efecto secundario principal de estos fármacos es hipersensibilidad. Es decir, la gente reacciona a la inyección de estos fármacos. Y ahora se utiliza prácticamente los grupos amida, donde la lidocaína es la más utilizada y la más conocida. Por eso les digo yo que son fármacos, no son difíciles de aprender porque son solo estos: lidocaína, ropivacaína y bupivacaína. Y la tetracaína que aún se utiliza. ¿Qué diferencia sustancial están entre ellos? Como les comentaba, la parte farmacocinética, es decir, el efecto. Tenemos fármacos que actúan como la procaína, de una duración muy corta, mepivacaína y lidocaína media, digamos, entre 1 a 2 horas, y fármacos de una larga acción, bupivacaína o tetracaína, con una larga duración. ¿Por qué creen que es importante esta diferencia? ¿O dónde podrían tener utilidad estos fármacos? Según para lo que se va a usar. Según lo que se requiera. Por ejemplo, ¿dónde se utilizan estos fármacos? Y veremos en la última diapositiva, en una inyección, por ejemplo, para la restauración de la clavícula. En los pacientes que tienen una fractura de clavícula,
habitualmente se hace una anestesia local, pero en el nervio, y por tanto genera que se duerma o se anestesie toda la zona superior. Pero el paciente no experimenta anestesia general, es decir, no pierde la conciencia. Para ello se requiere, y el procedimiento durará 2 horas, por tanto se administra lidocaína, porque la procaína tiene un efecto más corto. Y tampoco requerimos de 4, 6 u 8 horas para la ropivacaína o los fármacos de larga acción. ¿Sí? Menos mal dijo los rangos. Una duración corta más o menos 30 minutos. 20-30 minutos. Una duración media entre 1 a 2 horas. Y una duración larga más de 4 horas. Bueno, esto también para que lo tengan en cuenta, que son fármacos que tienen un efecto similar o molécula. No sé si han escuchado la tetrodotoxina o la saxitoxina. ¿Ya han escuchado la marea roja? La marea roja es el pez globo. El pez globo, la toxina es la tetrodotoxina. Y la saxitoxina está en la marea roja en los mariscos, que generan la tonalidad roja del mar, porque son mariscos que se vuelven rojos y ahí están en veda porque se absorben estas moléculas que generan inhibición del canal de sodio, pero desde arriba. Recuerden que el anestésico local tiene que atravesar la membrana, este fármaco inhibe desde arriba, pero tiene un efecto anestésico local semejante, pero no tiene la selectividad del anestésico local y bloquean todo el sistema, generando depresión respiratoria y muerte. Otro aspecto importante que consideren de los anestésicos locales es si utilizan vasoconstrictor. No sé si habían escuchado eso. Cuando uno va al dentista nos pregunta si somos alérgicos a algún vasoconstrictor. Habitualmente se inyectan adrenalina. ¿Para qué es importante? Como ven acá, por ejemplo, la lidocaína tiene una duración de 1 hora más o menos sin epinefrina, pero con epinefrina 2 horas. Es decir, la epinefrina le aumentó el efecto farmacológico. Otro ejemplo, mepivacaína 45-90 minutos, con epinefrina 120 minutos, ropivacaína 240. ¿Por qué creen que no le ponen epinefrina o adrenalina en la epinefrina? Porque es muy Ya es largo. muy larga, pero no tiene necesidad. Para que nadie va a estar con un anestésico local, ¿cuánto? 8 horas. Ahí las operaciones de 8 horas son para anestesia general. Entonces, como ven, ¿sí? Y lo aumenta a todos los anestésicos locales. Le aumenta la vida media. Miren, acá están los vasos capilares que tenemos, por ejemplo, en la mucosa. Entonces, lo que tenemos nosotros son nuestras fibras C que transmiten dolor y las fibras A que transmiten dolor. El anestésico local se inyecta en la cercanía del nervio, por ejemplo en la mucosa, cuando nos inyectan acá o en la piel. Y el anestésico local, ¿cómo entonces ustedes recordarán? Se pierde el efecto farmacológico. ¿Cómo se reduce el efecto de un fármaco cualquiera? El fármaco aumenta su concentración, empieza a crecer su efecto y luego tiene que reducir su concentración, donde se pierde el efecto. Eso se debe al metabolismo o a la excreción, si el fármaco no se metaboliza. Por tanto, para que se pierda la anestesia y nosotros recuperemos la sensibilidad, por ejemplo, de la encía, este fármaco tiene que llegar a la sangre y ser eliminado por vía hepática. Pero si se mantiene por más tiempo acá, tiene un efecto duradero a la anestesia. Por tanto, si yo le agrego un vasoconstrictor y estas arterias o venas se contraen, menos flujo hay y por tanto menos anestésico va a pasar a la sangre. Entonces lo que hace el vasoconstrictor es aumentar la duración del efecto del anestésico local, porque el anestésico local se mantiene por más tiempo en la zona cercana al nervio o a la neurona. Por otro lado, si menos fármaco llega a la circulación, menos fármaco llega a los lugares donde no debería actuar, es decir, hay menor toxicidad sistémica y por tanto se pueden administrar dosis mayores, porque esas dosis mayores no salen a la circulación a ejercer efectos secundarios. Jefe, en la diapositiva anterior que decía
la dosis máxima, creo. Sí. ¿Se refiere a la epinefrina? La dosis máxima se refiere al fármaco, al anestésico local. Entonces, esta es la dosis máxima sin epinefrina. Si yo llego a esta dosis con epinefrina, es probable que anestesie la zona, pero con muchos efectos secundarios. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Lo veremos, pero si yo reduzco la conducción del sodio en la neurona donde yo quiero acá, alrededor de la muela, voy a empezar a inhibir el canal de sodio a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Por tanto, voy a tener arritmias cardíacas o, por ejemplo, reducción de la respuesta cerebral. Y eso se debe a que si yo administro muchos fármacos, lo que ocurrirá es que ese fármaco que yo administro en altas dosis acá se va a salir a la sangre, o va a llegar a la sangre y va a llegar en altas concentraciones al corazón y en altas concentraciones al cerebro. Con un vasoconstrictor yo evito eso porque el fármaco sale más lentamente a la circulación. Entonces puedo aumentar la dosis máxima. Por tanto, puedo aumentar la duración de acción y reducir la toxicidad sistémica. ¿Queda claro? Entonces, habitualmente en los procedimientos odontológicos en que se va a hacer una extracción de una carie, no se administran vasoconstrictores, pero cuando el procedimiento va a durar 30 minutos, 40 minutos, se administra con vasoconstrictor habitualmente a nivel de las encías. ¿Dónde ustedes creen que no se puede administrar epinefrina o un vasoconstrictor con epinefrina? Porque en las encías y en las mucosas no es problema, porque están bien bañadas, hay harta circulación. Pero por ejemplo en un dedo, cuando yo me corto un dedo o me rebano un dedo, me lo corto no hay problema, pero me tienen que poner puntos en un dedo. O en la nariz, por ejemplo para la extracción de un lunar. O en otra parte, en una oreja, donde mi circulación es mínima. ¿Qué pasa si yo le agrego un vasoconstrictor al dedo o a la nariz o a la oreja? Se genera un efecto, una reducción tal de la circulación que puede generar muerte del tejido. Y por tanto, en ciertas zonas periféricas no se puede administrar vasoconstrictor. Bueno, los principales efectos secundarios de estos fármacos son a nivel donde actúa el sodio. Por tanto, a nivel central, donde hay depresión generalizada. Y cardiovasculares son muy mínimas. Sin embargo, la bupivacaína, y eso recuérdenlo, la bupivacaína es un fármaco con alta toxicidad cardíaca y que puede generar arritmias. Aún así, se administra la bupivacaína porque es un fármaco muy útil en los procedimientos, por ejemplo, en los partos, porque tiene una duración de acción muy larga y por tanto permite una anestesia prolongada. Por ejemplo, cuando se requiere una anestesia en la parte inferior para una corrección de, por ejemplo, una luxación de rodilla, una luxación en que no se requiere anestesia general, se utiliza bupivacaína por su larga acción. Y otros efectos secundarios también, relajación de los bronquios, intestinos, disminución de la fuerza en la neurona muscular y principalmente en los derivados éster, como les comenté, tetracaína, hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad no se observa con los derivados amida como la lidocaína. Ahora finalmente señalarles lo importante también de los usos clínicos de estos fármacos. Por ejemplo, en anestesia tópica. Antes se utilizaba mucho el Bebedent, no sé si lo han escuchado. Sí. El Bebedent era para los bebés cuando les salían empezaban a brotar las muelas y babeaban y lloraban mucho, entonces le agregaban Bebedent, que era benzocaína. De hecho, todavía se utiliza la benzocaína para tratar las aftas. Entonces, son geles que se administran en forma tópica que generan una anestesia. Por ejemplo, lidocaína y cocaína se administran. La EMLA, no sé si alguien ha administrado la crema EMLA. Por lo menos yo, de mi del dentista que veo yo, es una crema que la administra antes del pinchazo. Y por tanto genera duerme para que el pinchazo sea menos doloroso o se requiera menos anestesia. Esta crema EMLA es muy buena porque es una mezcla eutéctica. No sé si han escuchado eso.
eso genera que dos sólidos, cuando están cuando se combinan, cambian sus propiedades físico-químicas y, por ejemplo, reducen su solubilidad. Y por tanto, la mezcla de lidocaína y prilocaína genera que una alta concentración del fármaco por vía tópica se pueda solubilizar. Si yo usara lidocaína sola, solo puedo llegar al 1%, pero la mezcla de estas dos moléculas me permite llegar al 5% entre las dos, generando una una anestesia tópica muy potente. Entonces se administra en ciertas zonas, por ejemplo acá, en la piel, para después generar la extracción de lunar y sin la necesidad de administrar la inyección. Esa es la anestesia local. La más común, y la que quizá muchos demás nos han realizado, son las anestesias por infiltración. Las anestesias por infiltración ya requieren una administración parenteral, pero es una administración subcutánea o superficial para, por ejemplo, procedimientos de tipo cutáneo, extracción de lunares, o odontológicos para el tratamiento de ciertas dolencias de dientes, donde la lidocaína es la más utilizada, por ejemplo, con o sin epinefrina, como les comenté anteriormente. Un poco más profunda es la anestesia con bloqueo de nervio. Esta anestesia, por ejemplo, se utiliza es un poco más profunda para por ejemplo, en las fracturas de clavícula. Ahí está dibujado el nervio donde tiene que administrarse el fármaco, o, por ejemplo, en un procedimiento en una luxación o fractura de tobillo. En este caso, la inyección es más profunda y la duración de acción depende, por ejemplo, el fármaco, lidocaína, metivacaína para 2 horas de acción, o bupivacaína, ropivacaína para 6 horas de acción. Entonces, como ven en este monito, no sé si se ve bien, pero esta es una ramificación del nociceptor. Entonces, acá está la piel, y aquí se administra en forma tópica el anestésico, y cuando la anestesia es superficial, solo duerme esta zona, donde se requiere el procedimiento. Pero cuando este procedimiento es mayor y la zona es más larga, se requiere un bloqueo de tipo de campo, donde la administración ya está más cerca del tronco nervioso y por tanto aumenta la zona de anestesia. Y finalmente, las anestesias que son donde ya se administran a nivel de médula espinal, tenemos la anestesia epidural y la anestesia espinal. ¿Cuál es la diferencia? En que la anestesia epidural se administra dentro de la columna, pero fuera de la médula espinal. Ahí como aparece en la imagen. Es la típica anestesia que se produce para los procedimientos obstétricos. ¿Qué ventaja tiene esta? ¿Creen ustedes que se administra directamente aquí? ¿Cómo? El tiempo de acción, pero también la eficacia de la anestesia. Porque para generar este mismo procedimiento y alcanzar la misma anestesia, ¿cuánto se debería administrar por vía intravenosa? Mucho más fármaco para alcanzar la misma anestesia, pero con muchos efectos secundarios. En cambio, esto localiza el lugar de acción para, por ejemplo, dependiendo de dónde sea, generar una anestesia mayor con menor efectos secundarios y menos dosis. Y finalmente, para que lo recuerden solamente, la anestesia espinal es un procedimiento en el que, bueno, no se ve mejor, el otro monito se ve mejor, para que lo tengan claro, la inyección es directamente en la médula espinal. Y por tanto, ese tiene un efecto más duradero. Se utiliza también para pacientes con dolor crónico, por ejemplo, con dolor de tipo canceroso, en el que para reducir este dolor se anestesia la zona y alcanza altas concentraciones. Para que tengan en cuenta, hay que tener ojo con la varicidad de la solución. Eso quiere decir con la densidad. Si el fármaco es poco denso, ¿qué le ocurre al fármaco? Si es menos denso que el líquido cefalorraquídeo,
Cuando hay un menos denso, ¿qué le pasa? Sube y comienza a anestesiar hacia arriba y generando mayores efectos secundarios. Y cuando son isobáricos, se mantiene en la zona o más o menos se derrame. Y cuando son más densos, baja. Entonces eso permite, por ejemplo, que la anestesia se realice en esta posición para que el fármaco no suba y la anestesia se mantenga en el lugar que queremos. Esto también genera pérdida de líquido cefalorraquídeo y los pacientes habitualmente tienen dolores de cabeza por pérdida de la presión intracerebral. Entonces ahí hay que reponer el líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Pero eso es un poco, obviamente, más complicado. Hay que mantener esterilidad porque se pueden administrar o inyectar bacterias u otras toxinas. Entonces, y si se usa en pacientes crónicos, ¿no puede generar algún tipo de daño? Sí, se puede generar ese riesgo, pero pacientes con alteraciones crónicas es la única posibilidad. De hecho, se administran catéteres, por ejemplo, en la epidural, se administran catéteres, por ejemplo, con fármacos opióicos y con anestésicos locales. Y de esa manera se mantiene una zona crónica de anestesia que le permite al paciente sobrellevar su condición dolorosa. ¿Alguna duda? ¿Sí?